Y el país integra y comentarles que hoy y mañana se realizará la Asamblea de Organizaciones Sociales, cuyo objetivo es dar a conocer la propuesta de la creación de un observatorio de gobernabilidad. Dentro de estos ejes a tratar de estos días sería ver la situación del país, qué se puede aportar desde las distintas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y también desde pueblos y nacionalidades. Escuchemos al respecto lo que dijo Juana Francis Bon y Carla Álvarez, quienes intervinieron en esta primera parte, en esta asamblea de organizaciones sociales. El objetivo de esta asamblea, bueno, son tres. El principal era hacer un espacio de encuentro a nivel nacional de organizaciones sociales con una visión justamente de agenciar de forma progresista la vida y reconocer la incidencia política como un instrumento ¿no? Para tomar acción, para agenciar cosas y ponemos sobre la mesa 7 ejes temáticos que van desde seguridad, de educación, salud, el tema de ubicar muchos temas que están en contexto nacional, ¿no? Y que para nosotros, tanto como derechos de la naturaleza, derechos de los migrantes, derechos de las mujeres, son como de suma importancia tenerlos en cuenta y sobre todo poner sobre la mesa qué está sucediendo, pero también poner cuáles son esas alternativas que se proponen desde las organizaciones sociales, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza participativa es también reconocer qué rol tienen las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, y lo más importante es que intentamos, y digo intentamos porque a veces en la dimensión de Ecuador es un poco complejo, pero intentamos convocar a todas las organizaciones en diversidad, organizaciones de pueblos y nacionalidades, organizaciones de comerciantes. Para nosotras es muy importante escuchar las voces de la comunidad LGBTQ+, que además es una de las comunidades que está dentro de las brechas de desigualdad más profundas, ¿no? Igual que las de pueblos y nacionalidades, y que es importante cómo romper y cómo erradicar estas brechas de desigualdad, y tiene que ser con una hoja de ruta, ¿no? Con una estrategia pensada y que más que se piense desde la ciudadanía, ¿no? Hacer un ejercicio participativo de estas propuestas, y creo que ese es como el objetivo principal. Creemos que de aquí salga el Observatorio de Gobernanza Participativa, que es un ejercicio desde ahora hasta ver cómo se va incidiendo y construyendo estas agendas, que son agendas comunes, ¿no? Que no es una dispersión de actorías, sino que más bien se ha llegado a acuerdos, y esos acuerdos han montado en un documento qué es lo que se puede proponer. Son alternativas a los conflictos territoriales que tenemos y que sabemos desde las organizaciones, desde las comunidades, qué podemos hacer, ¿no? O sea, Esmeraldas tiene un problema de seguridad como tienen varias provincias de la costa, es preguntarnos desde dónde, qué se puede hacer, ¿no? Entonces miramos a la institucionalidad y decimos, bueno, falta Ministerio de Cultura, falta más inversión en proyectos culturales. Queremos hablar de libertad de expresión, ok, pero saben que en Esmeraldas nos cerraron 2 emisoras de radio que eran radios comunitarias. Entonces es cómo lograr que esas políticas públicas que representan además la imagen del Estado en nuestros territorios se hagan efectivos, y también ver la calidad de la presencia del Estado en nuestras comunidades, ¿no? Reconocemos, hace poco yo escuchaba a un funcionario decir que la gente tiene que poner de su parte para mejorar la seguridad, y desgraciadamente no es así. El Estado tiene una responsabilidad, tiene las platas, tiene el personal técnico, entonces le corresponde al Estado generar la política pública efectiva para los territorios y hacer un ejercicio de erradicación de violencia. Y lo mismo pasa con temas de políticas que están alrededor de romper las brechas de desigualdad, ¿no? Hablamos de educación, salud, de empleo digno, ¿no? ¿Qué pasa con las fuentes de trabajo en Ecuador? ¿Por qué las condiciones de precarización de laboral cada vez van más en aumento, ¿no? En vez de disminuir, va en aumento. Y eso también tiene que ver con no tener unas estrategias de desarrollo social que vayan encaminadas a qué significa el empleo digno y garantizar que esos salarios realmente se puedan dar, ¿no? Que puedan pasar. Parece que muchos de los derechos están dentro de la Constitución, los mismos no se cumplen, lo tú lo mencionas, seguridad, educación, gobernabilidad. ¿Cómo hacer precisamente que el Estado escuche el clamor del pueblo ecuatoriano de organizaciones sociales? Mira, hay algo que nosotras no podemos estar por fuera, y es por el tema de la política económica. ¿Dónde se pone la plata? ¿Dónde van los recursos económicos? ¿Hacia dónde está destinado los fondos, ¿no? Porque es real, o sea, tenemos, yo creo que Ecuador es uno de los países de la región, y no, por no ser sobrado, no te voy a decir, tenemos la mejor constitución del mundo, pero el problema es que nos sacamos cero cuando es de implementación de derechos y garantías de derechos. Tenemos un pésimo sistema de protección de derechos. Y cuando evalúas qué pasa con el sistema de protección es que no cuenta con los recursos necesarios para.
Y cuando hablamos de recursos necesarios es que, por ejemplo, con este tema de la austeridad, los ministerios que sufrieron más sensibilidad a nivel de política económica fueron Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social. Entonces, todas estas agencias que deberían tener tienen además el brazo operador para garantizar estos derechos, no contaron con los recursos. Y algunas sufrieron además recortes presupuestarios y de personal. O sea, porque la institucionalidad requiere un personal capacitado para hacer las cosas. Y no se contó con eso. Entonces sí estuvimos con unas crisis y creo que una de las formas de entender por qué la institucionalidad no está funcionando tiene que ver con los recursos económicos, hacia dónde se está destinando la inversión pública. Temas que, por ejemplo, vienen a la palestra pública en tiempo de campaña. Hace poco pasamos esto, varios de los candidatos, por decir los 16 que teníamos, ofrecieron que iban a cumplir todo esto. Pero en práctica, quienes ahora ya van a disputar la segunda vuelta deberían tomarlo en cuenta, por ejemplo, las observaciones que se haga precisamente desde pueblos y nacionalidades. Sí, mira, yo creo que algo que pasa y es que se nota cuando no hay un plan, ¿no? Cuando no hay un plan de gobierno y creo que en estos momentos necesitamos ser estratégicos, o sea, contar con un plan de gobierno. Realmente preocupa como cuando preguntas por qué el plan Fénix no tiene más información. Tú como ciudadano o ciudadana tienes que demandar que te den la información y nos encontramos en una inhibición de conocimiento y, por no decir jurídica, hasta repensar hasta dónde llega el plan Fénix y qué es lo que integra, ¿no? Integra inversión, ¿inversión de quién? Integra recursos, hacia dónde se están destinando, ¿no? Esta subida del IVA, el impacto ha llegado a las familias muy gravemente, pero no vemos en política pública hacia dónde está. Si tú me dices, yo te invitaría alguna vez, ojalá que vayas a Esmeraldas, pero vámonos a la comuna de Río Santiago Cayapas, a Maldonado, y si ves el estado de las escuelas, ahí no ha pasado la inversión pública. Si ves las condiciones en las que están los centros de salud pública, Esmeraldas aún tiene un hospital cerrado y con una población que va en aumento. Entonces es como que no hubiera un análisis o un criterio real sobre cómo intervenir cada territorio. Entonces creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy es justamente poner sobre la mesa esas demandas. Finalmente entonces se tendrá este documento y luego se presentaría la propuesta de este observatorio. Correcto. La propuesta del observatorio para nosotras es fundamental, porque es quienes van a estar en cada mes emitiendo estos informes de cómo van los derechos, cómo está la situación. Sabemos que hay observatorio, pero no hay un observatorio de gobernabilidad. Este observatorio lo que busca es justamente que estas propuestas estas alternativas que han salido de las comunidades pasen a formar parte de la gobernanza del gobierno como tal, ¿no? Que sea como una hoja de ruta, mira, no sabemos cómo hacerlo, aquí están las soluciones. O sea, es como una propuesta para. Definitivamente, desde lo que es la sociedad civil, muchas veces se piensa que la sociedad civil no tiene ninguna participación y del lado contrario también se piensa que la sociedad civil debe tener un papel protagónico en la seguridad. Bueno, hay este debate o estos dos polos. Sin llegar a estos extremos, es necesario considerar a la sociedad civil como un vocero importante. Además, es el espacio desde el cual se puede fortalecer el tejido social que ha sido tan debilitado por las formas de violencia que ahora está sufriendo la sociedad. Es decir, sin la solidaridad en las comunidades, sin el diálogo, sin la búsqueda de estrategias locales, pertinentes, oportunas, apropiadas para contextos específicos, no se puede pensar en seguridad, en paz, en libertad de miedo o en libertad de necesidad. Entonces, es muy importante el ejemplo que nos está dando esta asamblea de organizaciones de la sociedad civil, porque además nos motiva y motiva a otras organizaciones a tomar acción, a debatir, a reunirse, y creo que eso es lo que sostiene a una sociedad. Y estos debates, esta unión es la goma que mantiene pegada al tejido social y que nos permite resistir a las formas de violencia. Importante también, sobre todo en momentos que el país, como lo mencionas, reclama atención de parte del gobierno y el tema de gobernabilidad también es cuestionado. Claro, porque el tema de gobernabilidad está siendo cuestionado a este mismo momento porque solo tiene una estrategia, tiene un guión con un único punto que es el uso de la violencia estatal contra la violencia criminal o contra la violencia social, pero no se ha tomado o no se han tomado la molestia de pensar en alternativas complementarias.
en alternativas que han sido además exitosas en otros contextos, y es justamente la reivindicación de la acción social a través del arte, a través de la educación, a través de las actividades sociales, del rescate a los espacios públicos. Eso no ha sido parte de una propuesta gubernamental en este momento, y creo que es bien importante lo que hace esta Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, porque pone sobre la mesa la relevancia que tienen las organizaciones, no como responsables exclusivas, ni como actores marginales, sino como actores potentes que pueden contribuir a paliar la situación que estamos viviendo. Precisamente, y el ser actores potentes que tienen voz dentro de lo que es la sociedad, ¿por qué el gobierno, los gobiernos que han pasado, los gobiernos de turno, muy poco escuchan al pueblo? Bueno, porque los gobiernos atienden a otras lógicas. A veces la prioridad es bajar indicadores, reducir ciertos indicadores molestos de violencia en tiempos récord. Y, por ejemplo, eso es lo que pasó con la declaratoria de conflicto armado no internacional, ¿no? Que hubo esta declaratoria, la intervención de los militares, inmediatamente vino una reducción de la violencia que no fue sostenida. ¿Por qué? Porque no se contemplaron estos otros actores que realmente pueden sostener un cambio hacia la pacificación de las sociedades. Porque la violencia es un fenómeno muy complejo, y a veces los gobiernos tienden a simplificar las realidades en función de los tiempos que tienen para gobernar y en función de determinadas presiones que tienen ciertos grupos sociales y económicos por garantizarse exclusivamente estos grupos la seguridad. Entonces, claro, obedecen a otras lógicas distintas. El llamado aquí de esta asamblea es a pensar en la pacificación, en la construcción de paz, pensar en la reducción de la violencia de largo plazo para todas, todos y todes, ¿sí? De una manera mucho más inclusiva. Eso requiere tiempo, recursos, paciencia. A veces los gobiernos no tienen estos criterios o estas consideraciones, pero bueno, aquí está la sociedad civil para llamar la atención y para decir, hey, necesitamos una perspectiva diferente. Y al concluir esta asamblea de organizaciones sociales se tendrá ya el documento en el cual se busca viabilizar lo que sería la creación de este observatorio de gobernabilidad. Se ha mencionado que también estas propuestas y las observaciones que salgan de estas mesas temáticas se entregaría a los postulantes al momento que participarán para la segunda vuelta electoral el 13 de abril. Con esto retornamos. Corapé informa.